ya se acaba, tenemos un mes nada más para terminar. Vamos a ver lo que es el peritaje un poco y después les aviso sus notas y si tienen algún reclamo lo vemos ahora mismo. Este tema de peritaje, la verdad no se aborda mucho en la carrera y es un tema sumamente importante. ¿Ya? Hay gente que sin ser profesional en el área, ¿ya? La verdad que es bastante requerida en el órgano judicial, sobre todo para temas contables y temas de auditoría. ¿Ya? Son 3 o 4 personas que normalmente los jueces confían en ellas para este tema de peritaje. ¿Ya? Entonces, personas se han especializado y alguna vez, cuando hay un tema así formal, lo que hacen es requerir al Colegio de Auditores para que nombren peritos en algunos temas especiales de peritaje. ¿Ya? Este campo del peritaje es bastante difundido. No hay un juicio en materia penal donde no haya peritaje. Tiene que haber necesariamente peritaje o tema forense. Entonces, por ejemplo, si vemos en las noticias, lo que más vemos son delitos ordinarios, por ejemplo, un feminicidio, esposo mata a su esposa. ¿Quién va a ir a ver ese tema? Es un médico forense que va a dar su informe, que va a dar las causas de la muerte. Entonces, el médico forense que está dando su informe, está dando un informe científico técnico. Ahora, por decir, mata a su pareja con un machete, con un combo, con un palo, tiene que ir un perito para determinar si evidentemente ha sido lo que dice el médico forense. El médico forense puede decir ha fallecido por el impacto por decir, de un arma blanca, ¿no? Y ha sido 15 toneladas. O sea, eso tiene que ir un perito para verificar si eso es real o no lo que dice el médico forense. El médico forense da, si quieren ustedes, el motivo del delito. Por ejemplo, puede agarrar y decir, esa persona ha muerto en tales circunstancias. Está dando ya el tema de que ha habido un homicidio. Los peritos ya irán a ver si es su pareja, si es su esposo, si es tal, para seguir apoyando en el tema judicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es este peritaje? El peritaje, dice, son informes circunstanciados cortos, resumidos, informes ejecutivos, como resultado del análisis y estudios sobre requerimientos específicos de un juez fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hace un levantamiento legal del cadáver por parte de una unidad del IDI, y ese cuerpo se va a llevar al mismo IDI. En el IDI, ¿quién va a hacer el análisis? Un médico forense. El médico forense va a dar su informe. Y mientras tanto, paralelamente, se va iniciando las acciones legales correspondientes. Es decir, que el fiscal va a empezar el tema de la investigación. Entonces, ya mientras tanto se va abordando para definir el tipo de delito que se va a buscar. Ahora, ¿qué también se dice que es el peritaje? Es el resultado metódico y estructural que nos conduce a la elaboración de un dictamen o informe de que desarrolla el perito, en el cual previo examen de una persona, de una conducta o de un hecho. Entonces, es un informe pequeño y directo. Ahora, ¿qué es la pericia? Dice, la pericia es la capacidad, habilidad o talento que tiene una persona para desarrollar cualquier tarea, ya sea técnica, científica o práctica. Entonces, el tema de pericia está enfocado a toda rama de actividad que hay, si quieren, en nuestro contexto, en nuestro diario vivir. ¿Ya? Entonces, hay personas que son peritas en algo. Ahora, ¿qué es la peritación? ¿Ya? Peritación, dice, es el procedimiento metodológico desarrollado y empleado por el perito para realizar la implementación de su tarea. En realidad, el peritaje no es auditoría, porque la auditoría hemos visto que es un proceso metodológico basado en etapas, que hay una planificación, una ejecución y una comunicación de resultados. Aquí no. Aquí perito puede ser cualquier persona, vamos a ver más adelante. Entonces, no necesariamente tiene que tener conocimientos básicos de la auditoría. Por lo tanto, para hacer peritaje,
simplemente se requiere la habilidad de la persona que está haciendo el peritaje. No se requiere de estudios y temas complejos, porque esto está incluido en todo aspecto. Ahora, ¿qué es el perito? El perito es la persona que hace el peritaje, ¿no? Dice, el perito es un auxiliar de la justicia, que asesora a un juez o fiscal en temas ajenos a las competencias de estos últimos. Por lo expuesto, el peritaje puede darse en cualquier actividad, hecho o circunstancia, excepto en materia legal, que es competencia del juez fiscal. Entonces, cuando estamos hablando de peritaje, no solo estamos hablando de un hecho vinculado a nuestra carrera. Entonces, está vinculado a cualquier actividad, menos al área legal. No se olviden que el abogado, el juez es un abogado, igual que el fiscal es un abogado. Entonces, no se puede asesorarle al juez o al fiscal en materias de leyes. Ellos están para eso. Pero sí, en cualquier otra rama, sí se puede dar el tema peritaje. ¿Ya? Se da en todas las otras actividades. Ahora, en sentido forense, dice, perito es la persona que tiene conocimientos teóricos o prácticos que informa bajo juramento al juzgador o fiscal sobre puntos en litigio, en cuanto se relacionan con su saber y experiencia. Entonces, ¿qué pasa? A ver, les voy a dar un tema de un caso pericial que se dio en un tema inclusive de responsabilidad administrativa. Pero para nosotros vamos a ver el peritaje desde el punto de vista del tema civil y del tema penal, nada más. ¿Ya? Porque peritaje, les dije, hay en todo, hay en materia familiar, hay en tema laboral. En tema familiar se aplica, por ejemplo, en un caso de divorcio donde hay bienes de por medio. Entonces el juez, en el momento que saca su sentencia, dice, esta se va a ejecutoriar una vez se haga la división de los bienes en el 50%. Entonces, como no se ponen de acuerdo cuál es el 50%, tiene que actuar el perito. Y a veces lo que hace el perito tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, ese juicio se alarga a pesar de que ya tiene sentencia. No se ejecutoria mientras no se acuerde con los peritos con la va a ser la forma de la división de los bienes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en alguna materia a mí me invitaron a un tema pericial. Por ejemplo, se dio en la alcaldía que la auditora interna, entonces una licenciada, resulta que un día antes los estados financieros más el dictamen de confiabilidad deben presentarse el 1 de marzo como máximo en la Contraloría. Entonces a esta persona le entregaron los estados financieros firmados, más las notas, más todos los documentos, el día 28 de febrero, ¿no? Y querían que en un día haga la auditoría. Entonces la persona encargada de contabilidad agarra, manda su nota al alcalde, le dice, yo he cumplido con mi trabajo y le he entregado antes del plazo. Y la auditora dice, me entregó un día antes, ¿no? Pero la otra dice, yo te he entregado antes de que vence el plazo. Entonces le hicieron un proceso a la auditora en el sentido de que no había cumplido con su deber y a la alcaldía la iban a perjudicar por cuanto le iban a congelar los fondos. Entonces, dentro de ese proceso me invitan como perito para ver en qué tiempo se puede hacer una auditoría de confiabilidad. Entonces, yo doy mi respuesta puntual y corta. Digo, mínimo se hace 60 días. Días calendario, 2 meses se hace esta auditoría. Y esa es la experiencia que tengo como funcionario que realiza esos trabajos de todo el sector público. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Soy una persona que tiene experiencia en ese trabajo. Y el que está procesando, el que está juzgando, tiene que creerme más a mí que a la otra persona. Que la persona que ha hecho la contraria le dice, yo te entrego un día antes, tú debías haber hecho tu trabajo. Entonces, juicios de ese tipo hay bastantes. Ahora bien, para hacer estas peritajes, necesariamente tiene que haber puntos de pericia. Los puntos de pericia son el equivalente a los objetivos de una auditoría. El objetivo de una auditoría es qué queremos demostrar. Y los puntos de pericia es lo mismo. ¿Qué se quiere demostrar? La pericia es la determinación de hechos o acontecimientos específicos sujetos a un análisis pormenorizado. Estos hechos, para que tengan validez, tienen que ser definidos por un juez o fiscal.
Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, en Bolivia, ya, una acción, ya sea penal, ya sea civil, se puede iniciar y con cualquier documento, con cualquier hecho, con una denuncia, aunque con mentiras, se puede iniciar. Y este es un ejemplo que les doy de un colega docente que fue ejecutivo en una entidad sin fines de lucro, pero bastante grande. Y él estuvo de ejecutivo durante varios años, y antes de que lo cambien, había hecho la construcción del edificio de varios pisos, y en el informe de auditoría, cuando justo lo cambiaban a este señor, establece que cuando se revisan las obras en construcción, toda la parte administrativa estaba mal, que no se había hecho seguimiento en cuanto a las órdenes de proceder y las planillas de avance, que los documentos que respaldan los pagos son papeles simples, no son documentos fiscales, no son facturas, etc. Es decir, le hacían muchas observaciones. Y el nuevo gerente decide, con la anuencia del directorio, iniciarle una acción penal, ¿no? Por estafa, porque no tenía documentos. ¿Basados en qué? En un informe de auditoría. Inician la acción, él no sabe defenderse adecuadamente y sigue a la acción. Le dice, usted ha hecho estos documentos, y empieza a decir, sí, pero yo tengo otro documento. Empiezan a entrar en conflicto, a querer demostrar lo que el otro le iba a acusar. Perdón. Ya habían transcurrido como 3 o 4 años del juicio, y un día nos encontramos. Me dice, tengo este problema. Y aparentemente está a punto de que se inicie el juicio oral, porque el fiscal va a hacer la imputación. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mostrame en base a qué te están haciendo el juicio. Cuando me muestra un informe de auditoría financiera, y le digo, pero aquí deberías haber hecho y solicitar peritaje, y pedirle al fiscal, porque estaba en etapa de investigación, que define estos 3 puntos de pericia. Primero, el auditor que ha hecho el trabajo acompañe los documentos legalizados y autenticados para que estos tengan validez de un proceso penal. Pedirle también un informe al auditor que ha hecho este trabajo con qué fines ha hecho esta auditoría, si ha hecho con fines de iniciar una acción legal en materia penal o para qué ha hecho ese informe de auditoría. Y finalmente, preguntan en qué base a qué normativa ha hecho este informe, porque te están queriendo procesar o te están procesando penalmente en base a un informe hecho por un auditor que en la práctica no tenía ese fin, pero como el juez, el fiscal, los auxiliares de la justicia no saben, entonces el otro señor siguió con un proceso que no correspondía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me encuentro le digo, pero ¿por qué no haces esto? Hazme caso, le dije. Te lo voy a anotar, se lo noté, le dije, pedile al fiscal, porque estaba en la fase de investigación, que, que te dé estos 3 puntos de pericia, ¿no? Que solicite a la otra parte estos 3 elementos. Y el fiscal accede y cosa en traslado la petición al perito, que en este caso va a ser el auditor, que informe desde su trabajo. Y obviamente el auditor agarra y expone y dice, no, yo no tengo papeles de trabajo legalizados y autenticados. Mis papeles de trabajo tienen una finalidad, simplemente de definir si los estados financieros están presentados adecuadamente. Al igual que esa es la finalidad del trabajo, expresar una opinión independiente sobre cómo están expuestos los estados financieros. Y finalmente, yo he hecho mi trabajo en base a normas de autoría generalmente aceptadas, que en la práctica no son normas bolivianas, son normas americanas. Entonces, cuando respondió el auditor, obviamente el fiscal dijo, no hay materia de investigación, no puedo imputar a una persona o acusar a una persona sobre la base de documentos que no son válidos para un proceso penal, ¿no? Es como el caso de Leyes, que tenía un último proceso por haber comprado alimentos para distribuir a la policía y a los militares a una empresa que no tenía el RUPE.
Entonces, cuando eso le hacen la denuncia, los concejales, el juez que dicta la medida precautoria, dice, yo no sé si la falta de un SUPE puede ser tema penal. Por lo tanto, yo le voy a dar detención domiciliaria por 6 meses. Si en el cabo de los 6 meses ustedes me demuestran que este señor ha cometido un delito, bueno, seamos la acción penal correspondiente y le da los 6 meses a la fiscalía. Entonces, pasa los 6 meses, obviamente, Leyes lo que ha hecho es buscarse un perito para decirle si el SUPE, la falta de SUPE puede ser motivo de una acción penal. Y obvio, eso el perito dijo que no. Pero ese tema, por ejemplo, por el caso especial, se mantiene latente, pero él ya está defendiéndose en libertad, no hay ningún problema. Pero es conocer estos hechos de que con cualquier papel no se puede iniciar una acción legal. Bueno, se puede iniciar, pero no es correcto. Si uno no sabe, no se defiende bien. ¿Ya? Ahora, para el nombramiento de un perito, en un juicio, ya sea civil o penal, hay un demandante, un demandado. Y en tema penal hay un querellante y un querellado. Entonces, estas son las partes, uno que inicia y el otro que tiene que defenderse. Y al medio está el fiscal que investiga y el juez que administra justicia. Entonces, en el caso de este amigo que les comentaba, esta era la parte demandada. Entonces, yo le aconsejé que se buscara un perito conocido por los jueces y por los fiscales y que haga este requerimiento. Entonces, ante ese requerimiento que está haciendo esta persona como demandada, tiene que pagarle honorarios a su perito, ¿no? Igual es el demandante, tiene que pagar honorarios. Pero ¿qué pasa cuando el fiscal o juez nombra? ¿Ya? Esto es gratis y es de carácter obligatorio. Y además se expide una orden de este tipo, ¿no? En el anterior semestre justo coincidió con esta publicación de una citación o de un comparendo que dice lo siguiente: doctora Sofía Almanza Camacho, juez de juzgado de sentencia penal número 9 de la capital, por el presente mandamiento ordena a cualquier funcionario público no impedido por ley de la capital para que cite de comparendo a señor Carlos Alfredo Morales III, para que se conecte en la sala virtual de este juzgado de sentencia penal número 9 el día miércoles 1 de diciembre del 21, a horas 8:45. Y siguientes, acompañado de su documento de identidad. Entonces, ¿qué hacen cuando lo exponen en el Zoom o en este caso el Poder Judicial usa el Cisco? La secretaria del juzgado le dice, muéstreme su carnet. Le activa la cámara y tiene que mostrar su carnet. ¿Ya? Y además dice, dentro le están citando y explicándole por qué. ¿Ya? Para que preste su declaración testifical dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Alfonso Cervero Prado, anterior sector, por la presunta comisión del delito de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, previsto y sancionado por los artículos 157, 154 y 146 del Código Penal. Y esta es la partecita que decía la obligatoriedad. Se advierte que en caso de desobediencia al presente mandamiento de comparendo se expedirá el de aprehensión. Es decir, si el señor Carlos Alfredo Morales no se conecta, ese día lo van a detener. Y lo mismo ocurre con los peritos. Es obligatorio. Entonces, bajo el mismo concepto se expide. O sea, ¿quién es perito en este caso? Por ejemplo, yo he estado 2 años de gerente departamental o contralor departamental y he firmado informes con responsabilidad penal, responsabilidad civil, y el informe está así. Entonces, ese informe está sirviendo de base para la acusación, ¿no?, a los involucrados, ya sea en materia penal o civil. Entonces, el juez dice, yo quiero ver a esta persona que está firmando este documento. Porque en otras palabras, él es el que está acusando. Entonces, esta persona, digamos en mi caso, yo asistí a la fiscalía como perito, ¿no? Igual esta persona, no sé quién será de la universidad, porque lo están citando, pero lo están citando aquí como testifical. Y el perito también hace declaración testifical. Y si es nombrado por el fiscal o juez, es gratis y obligatorio, como está acá. ¿Ya? Entonces, eso es el perito, dice. El nombramiento, dice, se realiza a petición de las partes o de oficio por un juez o fiscal.
Si el perito es designado por un juez o fiscal, no puedes rechazar su participación. Toda persona en calidad de perito estará obligada bajo combinatoria de apremio a premios de detención o de la imposición de las penas del Código Penal. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del perito? Es de proporcionar la respuesta puntual a los puntos de pericia solicitados por el juez o fiscal. Es decir, es la ratificación del criterio del perito. En otras palabras, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? Si cuando me citan, me dice, señor, me empieza a indagar el juez, usted ha firmado este documento. Y tiene estos puntos donde declara que este señor es responsable por la comisión de estos delitos. Quisiéramos que ratifique su criterio. Entonces, yo tengo que ratificar lo que he firmado. Entonces, esa es mi responsabilidad. Entonces, porque yo no puedo ir contra un informe que yo he firmado. ¿Entienden? Entonces, yo estoy, como auditor, estoy fungiendo el papel de perito. Ahora bien, ¿cuál es la competencia de un perito? Para ser perito no es necesario contar con títulos habilitantes. Un requisito importante en cuanto a la prueba pericial está referido a la capacidad o competencia que el perito pueda tener sobre el tema que se trata. Por lo expuesto, el perito debería ser el verdadero experto especializado en el área que se necesite. A tal punto es importante ese requisito cualidad en el perito, que lo contrario traerá aparejado la ineficacia probatoria. ¿Qué significa esto? Quien demuestre mayor experiencia en un concurso de peritos en esta parte, entre el demandante y el demandado, el que más valor tiene es el que tiene más experiencia. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el tema del puente que se ha caído en la zona sur? ¿Ya? La alcaldía de Cochabamba ha hecho un informe de auditoría y se ha hecho apoyar con un ingeniero de la alcaldía. Entonces, ese ingeniero ha hecho un informe técnico. Y la alcaldía, en su informe de auditoría, decide iniciar una acción penal contra la empresa. Primer error. En esa época, las empresas no podían ser sujetos de responsabilidad penal. Recién a partir del año anterior, del 2021, las empresas son pasibles a responsabilidad penal, pero en algunos delitos, no en todos. Pero, ¿qué pasa? Ese informe que estaba acompañado por un informe técnico, suscrito por un ingeniero. Y el demandado, que es la empresa, ¿ya?, presenta su informe y firmado también, informe técnico, por el responsable de la obra. El ingeniero que ha apoyado en el informe de la alcaldía, en su vida ha hecho un puente. Titulándose, ha ido a trabajar directamente a la alcaldía, es hacer trabajo administrativo. En cambio, el perito de la empresa constructora, que ha participado del trabajo, es el ingeniero que más puentes ha hecho en Bolivia. Entonces, cuando inicia la acción de investigación, el fiscal obviamente analiza los dos currículos. Ese de la alcaldía no me convence. Entonces, yo me quedo con él, el empezarlas. Entonces, eso es lo que vale. Entonces, eso es lo que vale más, es la experiencia más que los papeles. Ahora, ¿dónde nace este tema pericial de manera formal? En Bolivia, anteriormente el tema penal era como un juicio civil, todo documentado, ¿ya? Entonces, para ello tiene que modificarse el Código de Procedimiento Penal que ocurre el año 1939. Y en este código, nuevo código, que es la ley 1970, en el título 2, cuando habla de órganos de investigación, define que la Policía Nacional y el Instituto de Investigaciones Forenses son los órganos encargados de la investigación. Entonces, cuando habla del IDIF, dice que es un órgano dependiente administrativo y financieramente de la Fiscalía General del Estado, que está encargada de realizar con autonomía funcional todos los estudios científicos técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos por orden judicial. Entonces, aquí ya define qué va a ser el IDIF. Y esto se complementa el año 2001, cuando sale la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta ley para el Ministerio Público, para el órgano encargado de investigación, es el equivalente a la ley SAPCO para el sector público. ¿Ya? Entonces, cuando habla de lo que es el IDIF, dice, es el órgano encargado de realizar todos los estudios científico-técnico requerido para la investigación de los delitos por el Ministerio
Ministerio Público o por las partes. Igualmente se encargará de los estudios científico-técnicos para la comprobación de otros hechos encomendados por orden judicial. Pues, ¿qué significa? Que a partir de acá, de este año 2001, para dictar sentencia condenatoria en materia penal, necesariamente debe haber un informe científico-técnico que demuestre la comisión del delito. ¿Ya? Si no hay eso, no funciona. Entonces, este es un tema que Bolivia se ha entrampado, podríamos decir, en el tema de la justicia, cuando dicen que la justicia es lenta, que la justicia no avanza, y sobre todo el tema penal, es justamente por esto. Porque el juez, mientras no haya un informe científico-técnico, no puede dictar sentencia. Entonces es difícil tratar de resolver estos temas. Por eso la mayoría, sobre todo en Cochabamba, por ejemplo, casi el 80% de los detenidos no tienen sentencia ejecutoriada. Son detenidos con medidas precautorias. Porque vamos a ver más adelante cómo se puede resolver esto. En sus funciones técnicas, dice, tiene carácter independiente y emite informes y dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. Ahora, ¿qué pasa? El año 2004, el 28 de julio, se aprueba el reglamento del IDIF. En otras palabras, nace el IDIF 2004. Y tiene su sede en la ciudad de Sucre. ¿Ya? Sucre es la sede del órgano judicial. La fiscalía no es órgano judicial, es prejudicial, es de investigación. Por lo tanto, igual tiene su sede en Sucre. El IDIF también tiene su sede en Sucre. En La Paz se inaugura el 30 de mayo del 2005, es decir, 10 meses después. Y en Cochabamba se inaugura el año 2016. Y DIF solo hay completo, así, ni siquiera completo, sino por lo menos como estructura, en La Paz, Cochabamba y Sucre. En Cochabamba tenía que entregarse a fines del año 2007. Resulta donde está construido el DIF, la gente de la zona se oponía porque decía que lo que es forense es muerto, ¿no? Y decía, esto va a ser un gran centro de autopsias. O sea, en el IDIF sí se hace autopsias, pero se hace muchas cosas más, ¿no? Entonces han pasado casi 9 años para que recién se entregue esas instalaciones, ¿no? Porque la gente se oponía a su construcción. Ahora bien, ¿qué pasa? Hemos dicho que el IDIF va a dar los estudios científicos técnicos para ayudarle al juez a determinar si hay o no delito. Pero ¿qué pasa? En Bolivia hay muchos peritajes que son bastante comunes, que no son parte del IDIF. Ahora, estos peritajes sí se utilizan para ayudar en un proceso de investigación, pero no puede utilizar, esto puede utilizar, por ejemplo, un fiscal, pero un juez no puede utilizar esto para dictar sentencia. Entonces, todo este tiempo que han estado en debate en La Paz, por ejemplo, nuestro código penal o procedimiento penal no establece, por ejemplo, los delitos que se está haciendo contra la señora Yanine Áñez. Sí, va a haber un estudio científico técnico. En realidad, a ella se le está haciendo por ejercer una función, no por haber cometido el delito de manera directa. Entonces le inculpan por 38 muertos, pero ella nunca ha estado en el lugar de muertos. Entonces, este tipo de procesos es simplemente a nivel testifical, ¿ya? Porque no va a haber pruebas de que ella ha estado en el campo y ha sido la persona que ha estado directamente con las personas que han fallecido. Entonces, eso es otro tipo de proceso. Pero para un proceso común, corriente, de corrupción, de delitos comunes, es esto lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, en cualquier juicio va a haber fotografías, ¿ya? Sobre todo en materia penal, donde se va a hacer el levantamiento legal de un cadáver, se va a ver la escena del crimen, se va a ver, por ejemplo, si una casa ha sido violentada, todo eso, se le van a sacar fotografías. Pero esas fotografías sí son que colaboran en la investigación, pero el juez no puede agarrar una fotografía y dice, por esto yo lo sentencio. ¿Ya? Lo mismo que el polígrafo. ¿Ya? La poligrafía es un detector de mentiras.
lo que se da mediante las fluctuaciones de la presión sanguínea, pulso cardíaco. Pero esto no es infalible. ¿Ya? Si someten al polígrafo a una persona que es psicópata, no va a tener esa fluctuación de la presión sanguínea. ¿Ya? Va a mentir sin ningún temor, digamos, ¿no? Esto no entra para empezar en los laboratorios del IDIP, porque el año 99, que se inició con esto, con este proceso de desestructuración de la fiscalía, todos los candidatos fueron hasta Sucre a hacer un curso de 9 meses. Y ese curso era financiado como todas las leyes anteriormente por el gobierno americano, a través de USAID. Entonces USAID decía que había que someter al polígrafo a todos los candidatos a ser fiscales. Pero todos estos señores se amotinaron y dijeron es una falta de respeto al profesional boliviano someter al polígrafo. Entonces, como no se logró hacerles esta prueba a los fiscales, el gobierno americano dijo, entonces no tiene sentido de incorporar para el resto, ¿no? Entonces, en el resto de Bolivia no se aplica la polígrafo. Otro tema es el retrato hablado, el identikit, el dibujo que se hace de la persona. Entonces, puede estar ahí para ayudar en el proceso, pero no para sacarse. Este tema de tránsito de vehículos, por ejemplo, hay un delito que es homicidio en accidente de tránsito. Su pena es entre 1 y 3 años. Pero el IDIP de Cochabamba sí tiene un laboratorio de accidentología vial que da una certeza del 95%. Pero lastimosamente, a nivel Bolivia, el IDIP no ha reglamentado este delito de homicidio o de accidentología vial. Por lo tanto, estos juicios, cuando una persona atropella a otra y hay muerte, lo detienen preventivamente, tienen que negociar, ¿ya? Para llegar a salidas alternativas, porque llegar a una sentencia con esto es difícil, ¿no? Otro elemento es la traducción, ¿no? Ustedes han debido notar que ningún proceso, sobre todo con un país con idioma diferente como Estados Unidos, por ejemplo, Bolivia ha mandado un montón de exhortos de ayuda al órgano judicial en Estados Unidos, pero cuando llega el documento dicen, esto está en español, nosotros estamos en Estados Unidos, aquí hablamos inglés. Y cuando envían el documento en español y traducido, dicen, no, tenemos una traducción oficial de Bolivia. En Bolivia hay la traducción oficial al inglés solo por el Centro Boliviano Americano para trámites administrativos, trámites migratorios, de estudio, de trabajo, en materia penal no hay. Otro elemento, la evaluación. Por ejemplo, los arquitectos, para empezar, no tienen responsabilidad en lo que hacen, ¿ya? Porque su criterio, como dicen, es un criterio técnico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo llevo 4 evaluadores diferentes para sacar un crédito del banco? Voy a tener 4 resultados. Entonces, la evaluación no es un elemento para dictar sentencia. Lo mismo que la topografía, ¿ya? Un informe de topografía no puede ser considerado como elemento para dictar sentencia. La contabilidad, en Bolivia no hay normas para eso. La única normativa formal que tenemos es el 24051, que es con fines tributarios, la contabilidad. Pero en Bolivia no hay la cuenta única, perdón, el PUC, que es el Plan Único de Cuentas. Los sistemas regulados sí tienen. Por ejemplo, el sistema financiero tiene la contabilidad que es de la ASFI. El sector público tiene, que es obligatorio, entonces eso. Pero en el sector privado no hay. Al igual que la foniatría, es decir, esas grabaciones, esos audios, ¿ya? Que se estudian mediante alteraciones del lenguaje, el habla, la voz, la audición. Pero en Bolivia no es prueba. Cuando digo prueba, es prueba plena, digamos, ¿no? Que sirva para dictar sentencia. En Bolivia lo que está vigente a partir del 2004 es esto, ¿ya? Ese instituto de investigaciones forenses se ha dividido en 5 laboratorios o 5 divisiones. Entonces está la división de laboratorio clínico, la división de laboratorio criminalístico, la división de medicina forense, la división especial, ya que aquí está el auditor de forense, y recepción y custodia de evidencias.
Pero en esta división especial donde nace el auditor forense, también nace el arquitecto forense, el informático forense, lo que da lugar es que la auditoría forense en Bolivia no está regulada por el Colegio de Auditores, no está regulada por la Contraloría, sino por la misma Instituto de Investigaciones Forenses, que es un tema, si quieren, la cabeza de la investigación en materia penal. Entonces, como algún momento les decía que el tema forense no es un tema técnico, más es un tema de carácter apoyo en un proceso judicial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Sí, dice, me confunde cuando dice, ¿cuál es la diferencia entre juez, fiscal y perito? Me estaba enredando en esa parte. Por favor. Ya. Un juez es del órgano judicial. ¿Ya? El órgano judicial está dividido en 5 áreas. Hay un tribunal superior de justicia. ¿Ya? Si quieren, es lo que está en la Jordán, esquina a San Martín. ¿Ya? Hay 2 edificios. Ahí es donde se administra justicia. La fiscalía está en la Jordán y Nathaniel Aguirre y en la calle Valdivieso, que es la paralela al Prado. ¿Ya? La fiscalía es un extrapoder, no es un órgano. Los órganos hemos visto el órgano de justicia, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano electoral. Esos 4 son los órganos que tienen las mismas prerrogativas por ley. Pero la fiscalía es un extrapoder. ¿Ya? Ellos se encargan de la investigación, pero solo en tema penal. No se meten con civil, laboral, familia, nada, solo es tema penal. Y el IDIF es su brazo de investigación, depende de la fiscalía, pero es independiente a la fiscalía. Pero además este IDIF va a hacer estudios científico-técnicos para requerimientos judiciales de otras materias, que puede ser laboral, que puede ser familiar, civil, etc. ¿Ya? Y el auditor forense está dentro de este IDIF. Entonces, que va a funcionar, si quieren, bajo la tutela del Ministerio Público, como su brazo de investigación. Entonces, como se tiene que dictar sentencia ya definitiva en base a un estudio científico técnico, entonces la auditoría forense, ¿qué va a hacer? Va a haber un informe de la Contraloría, por decir, de responsabilidad penal, es un informe de auditoría especial. Entonces, el auditor forense le va a decir al fiscal, este informe ¿ya? Cumple todos los requisitos para que sirvan de prueba para iniciar una acción penal a estas personas. ¿Entienden? Porque la Contraloría saca simplemente un informe que dice indicios de responsabilidad penal. En cambio, el auditor forense dirá, este informe sí sirve, y con esto inician la acción penal. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Gracias, Lice. En realidad, si no participa este IDI, difícilmente se va a sacar sentencia, difícilmente. Tiene que participar necesariamente. Aunque a veces se han equivocado, digamos. ¿Ya? Ha habido un caso de un médico, no me acuerdo el nombre, pero creo que era Rodríguez, en La Paz, hace algunos años atrás. Resulta que en el IDI había un médico forense que no tenía la capacidad y el entrenamiento para tratar las evaluaciones o los certificados forenses. Resulta que un niño fallece en un centro de acogida y que lo llevan a una clínica y la doctora saca un certificado forense indicando que había fallecido por causa de violación en el centro clínico. Entonces viene el juez, el fiscal, dice, aquí tengo un informe de un forense. Y este niño ha muerto por violación, y ha muerto por desangramiento, y ha muerto por esto dice la doctora. Y dice, esto ha muerto en la clínica. Y detuvieron a ese doctor que ha estado preso durante 3 o 4 años.
que el año pasado fue un tremendo problema cuando una juez se emborrachó y su enamorado le grabó todo y se hizo público y ella dijo, hemos metido a la cárcel a un inocente. Porque ese informe de la médico forense estaba mal. Pero yo no tengo la culpa. Ella me ha dado una prueba preconstituida. Entonces aquí se armó la grande, ¿no? Entonces a esa persona, a esa juez la han detenido, a esa doctora la han detenido, al médico la han liberado porque estaba en la cárcel, todo eso. ¿Por qué razón? Porque el informe del perito y el informe del médico forense, del auditor forense, del psicólogo forense, son pruebas preconstituidas, ¿ya? Que no pueden debatirse. Es decir, que el juez y el fiscal, por más de que digan, no, no creo en este informe de ese médico forense, tenían que aceptar ese informe como tal, ¿ya? Y en materia de auditoría forense es exactamente lo mismo. Entonces, un informe de auditoría forense hecho por el BIP no puede ser debatido por nadie. Ahora sí. Sí, Lice, gracias. Ay,